Hola, ¿qué tal amigos de El Camerino TV? Aquí con ustedes Leandro Soto, me acompaña hoy también Ricardo Montesioca y venimos a hablar de un tema que nosotros, bueno, evidentemente cubriendo el equipo de la ciudad, los Miami Marlins, estamos muy de cerca, pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo fue que esta temporada, esta campaña llegó a los momentos e instancias donde los Miami Marlins se perfilan para ya estar en los playoffs de este 2020, una campaña sumamente atípica? Los Marlins han tenido sus dificultades con la pandemia como la ha tenido cualquier otra persona, cualquier otra compañía como tal. Y hoy venimos a desarrollar esa historia con Ricardo Montesioca y un invitado especial, amigo de la casa aquí en El Camerino TV, Luis Dorante Jr. Luis, con el saludo, también con el saludo para Ricardo Montes de Oca. Bienvenido aquí al Camerino TV para que conversemos un poco acerca del equipo en el cual tú tienes el honor, el orgullo de poder trabajar, participar durante esta temporada, pero del cual también vienes laborando de ahí desde hace un tiempo atrás. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. De verdad que quería estar aquí en el camerino. Aquí estamos ya. Oye, Luis, antes de hablar de ti, de tu carrera como tal, vamos a hablar un poco de béisbol, como aficionados de béisbol que somos realmente los tres, porque antes de comenzar la entrevista veíamos una foto de Sandy Alcántara y de Sixto Sánchez, y yo mencionaba que ese es el uno del futuro. Leandro me regañó, me dijo que el futuro ya llegó. Pero háblame primero tú como fanático de béisbol, de este equipo. ¿Has visto el desarrollo, has visto la reconstrucción, has visto, o la construcción, como la llamaban? ¿Cómo ves el equipo en estos momentos? Lo veo en lo que deberíamos estar. De verdad que el plan está saliendo como se esperaba. Eh, Tuve la oportunidad de verlo de bien de cerca. En 2018 empecé aquí como interino, ya trabajando en la parte del lado de béisbol y ver cómo empezaron a llegar esos prospectos, de los cambios grandes, de ese cambio de Stanton, de Yelich, de todos esos cambios que no, los fanáticos o muchos dudamos y nos quejamos y dijimos, oye, ¿qué está pasando aquí? Estos son peloteros buenos. Pero era esa parte de esa reconstrucción. El primer año fue muy difícil. El segundo era como que, ¿para dónde vamos? Estamos viendo algunos juegos emocionantes. Pero este año era un año muy importante para decir, mira, tenemos que demostrar a la gente que estamos trabajando y vamos a tener resultados. Y creo que estamos viendo eso. Se está viendo eso porque está emocionante ver los juegos de los Marlins ahorita. Luis, yo también te comentaba antes de comenzar la entrevista que de alguna manera tú tenías un acercamiento con la fanaticada, porque antes de estar en lo que respecta a las operaciones cercanas al béisbol y al día a día con los peloteros, también estuviste en otras áreas laborando con el equipo de los Miami Marlins, en el cual tenías un contacto con el fanático. ¿Cuáles eran esas cosas que tú escuchabas del fanático más a menudo acerca de aquel equipo en ese entonces que todos sabemos tenía grandes nombres, pero no tenía un récord positivo, no tenía unas seguidillas yendo hacia unos playoffs, por ejemplo? No era un equipo altamente competitivo. Y también, ¿qué te decían sobre sus aspiraciones al futuro con estos Miami Marlins? No, bueno, gracias a Dios sí tuve 5 años trabajando en asistencia al fanático, conociendo de cerca esa variedad de fanáticos que tiene este equipo. Muy bonito todo esto. Y sí pasaba eso. Era emocionante ver a esos jugadores, los jonrones, los grandes pitches que se vieron, pero no se ganaba y era como que un poco frustrante, porque al final la historia la cuentan son los ganadores Sí. y eso es algo que puede pasar. Hemos conocido muchos peloteros con números increíbles, pues nos recordamos más que todo de eso que están con el trofeo en la mano y creo que eso es lo que están esperando pues los fanáticos de este año, en estos años que vienen y bueno, de verdad que bueno, vamos a ver, porque estamos viendo esas estrellas que están saliendo, que son de la granja. Creo que la gente emocionada viendo a Sisto, viendo cómo evolucionan los pitches también, como Pablo López. De verdad que el futuro, wow. Ahí vamos al debate, ¿el futuro está aquí o para dónde estamos? El futuro está aquí, Luis. Yo Sí. creo que sí, yo creo que sí. Y si hay algo que nos ha dado, ya vamos a hablar también de esas dificultades del equipo esta temporada de la pandemia y todo esto.
si hay algo que ha dado, y lo ha mencionado Mike Hill ya en varias ocasiones, es que tuvieron que adelantar el proceso de varios de los novatos. Tal vez no hubiésemos visto a Sisto Sánchez, tal vez sino al final de la temporada, digo, en situaciones regulares. Lo mismo con otros novatos, con Jazz Chisholm, imagínate, ni siquiera estaba, por lo menos, no se hablaba de que pudiera jugar este año. Es decir, se han visto todos esos nombres y esta pandemia ha adelantado en cierta parte el proceso, y creo que sobre todo desde el punto de vista de los lanzadores ha dejado muy buenas sensaciones, porque también lo de Trevor Rogers ha sido realmente impresionante. Yo creo que sí, yo lo hablaba con Leandro al principio de la temporada, antes incluso, me estoy remontando a pre-pandemia, que yo creo, y lo mencionamos, que este equipo podía estar alrededor de los 500. Y fíjate que más o menos ahí están. Claro, obviamente al ser expandirse los playoffs, da la oportunidad para que con récord alrededor de 500 puedas pensar en la postemporada. Pero yo creo que sí, Luis, es un aire, refresca un poco, porque como tú lo mencionábamos, tuvimos MVP, tuvimos, claro, obviamente no llegó a ser Cy Young, pero estaba la madera del Cy Young como José Fernández, y por X o por Y no se daban las victorias, por X o por Y, repito, por situaciones realmente ajenas a muchas cosas, ¿no? Pero no se daban las victorias. Y ahora, por lo menos hasta ahora, sin MVP, sin Cy Young, insisto, hasta ahora, se está ganando y se está hablando de postemporada, y yo creo, y lo vivimos a diario, Luis, y yo creo que tú también dentro del vestuario, y más o menos por allí es que te quiero preguntar, porque nosotros en el programa lidiando a diario con los fanáticos se ha notado ese refrescamiento, ¿no? Del béisbol en el sur de la Florida. Olvídate los Marlins, del béisbol, del deporte en el sur de la Florida. ¿Cómo se está viviendo eso dentro del clubhouse? ¿Cómo están viviendo estos jugadores jóvenes, pero también veteranos como Miguel Rojas, que finalmente están viendo resultados? Bueno, para contarte un poco más de esta temporada, nunca en la vida, o sea, es algo nuevo para todos, esta temporada, como muy bien lo sabemos. Al momento de llegar a Spring Training 2.0, creo que la gente empezó a hacerse la pregunta, después de ver cómo jugaron los muchachos en el primer Spring Training, de why not us, ¿por qué no nosotros? O sea, estamos viendo un calendario corto, tenemos la capacidad y la profundidad de hacerlo. Y ese era el plan como todo de ser exitoso. Y gracias a Dios ahorita está funcionando muy bien. Faltan pocos juegos. Deberíamos de entrar de alguna manera, así sea de segundo lugar o de wildcard, pero nadie quiere hablar de eso todavía. Ese clubhouse está de que siempre hemos sido los underdogs o los bottom feeders, como nos llamaron la gente en Filadelfia, y queremos quedarnos así, porque es una sensación muy buena de ganar, tomarse un día a la vez, sí, y no estar hablando mucho de que, oh, ya estamos adentro. O sea, ¿me entiendes? Así como cuando estás lanzando unos hitters, de que no lo habla, de que no se habla de eso. No se está hablando mucho, están simplemente un día a la vez, básicamente, cumpliendo realmente ese cliché. Y entonces esta es la filosofía que trajo Cervelli, que trajo Aguilar, que han traído muchos los de veteranos, también como Dickerson y Kinsler, que son gente que vino a hacer un cambio mental, pero no solo eso, sino que también a hacer un buen trabajo en el terreno. Estamos hablando de que Aguilar está líder, bueno, no sé, ayer ya tuvo 7 RBI, Anderson creo que lo pasó, pero estaba liderando en RBIs, entonces como que esa mentalidad está cambiando ahí, de ganar y hacer las cosas bien y jugar del béisbol como se jugaba antes, de la mejor manera. Y qué momento cuando se perdieron esos 18 jugadores y salió Cervelli, más que todo, a hacer un arte de magia, de verdad, porque a veces venían esos pitchers y tú no sabías ni siquiera el nombre de la persona y tenías que más o menos hacer malabares ahí el hombre. Increíble de verdad que lo que se ha vivido este año con los Marlins y vamos a ver. No sé si la gente está prestando atención. Are you paying attention yet? Sí, eso fue la pregunta que se empezaron a hacer a nivel nacional. Los Miami Marlins a veces vamos a estar claros, ni en Miami se hablaba a veces de los Marlins, como se está hablando hoy aquí localmente, pero también
a nivel nacional. Y yo me crié en esta ciudad, Luis. Vengo siendo fanático de los Marlins hace mucho tiempo. Ricardo, desde antes de llegar a la ciudad, ya era fanático de los Marlins. Me acuerdo de ver ese 2003. Recuerdo los momentos que colocaban en televisiones mientras, antes de ganar esa Serie Mundial 2003, ponían las imágenes del 97 con Craig Counsell, Iván Hernández, Rentería y entre tantos, ¿no? En el 2003 un equipo también muy similar a este, con estrellas jóvenes, ciertos veteranos que apoyaban a la química del equipo y esa filosofía. Pero quiero regresar a ese momento cuando tú mencionabas que ustedes se empezaron a preguntar entre los jugadores y aquellos que trabajan en el vestuario, en el clubhouse del equipo, en el camerino del equipo, why not us? ¿Cómo surgió eso? ¿Quién fue el primero que dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no nosotros? Why not us? Mira, ahí está. Ahí está, mira. Se coloca, para las personas que nos están escuchando a través del podcast, se coloca su mascarilla Luis Durante Jr. con el famoso Why Not Us escrito en la parte derecha, ¿no, Luis? Sí, aquí a la derecha, el otro tenemos el skyline de Miami. Sí. Ese yo creo que es más que todo algo que se están diciendo todos los equipos ahorita del sur de Florida. Los Heat están demostrando eso, haciendo un trabajo increíble bueno, yo no sigo el básquet de esa manera, pero veo a esa gente y yo digo, no los conozco muy bien, no sé quiénes son exactamente, pero están ganando. Y eso es lo que es importante y la gente lo está siguiendo. Esperemos que de verdad eso ocurra también con nosotros, que empecemos a ganar, a traer béisbol de muy buena calidad y que los fanáticos empiecen a seguir apoyándolo ahorita de la manera que lo podemos hacer, que es por las redes y apoyarlo por todas las redes sociales y lo demás, pero why not us? Eso los salió de todos ahí y lo comunicó Michael Hill en una rueda de prensa y empezó a sonar muchísimo mejor después que se ganaron unos buenos juegos al principio de temporada y seguíamos diciendo por qué no nosotros. Y ya después, bueno, después lo de Filadelfia, creo que es que nos pegó muy fuerte a todos. Fue un momento que de verdad pensamos que la temporada se iba a acabar. No pensamos que podía continuar. Claro. Luis, quiero profundizar en esos días, pero antes de llegar allí, quiero hablar un poco de ti, de tu carrera también como tal, tu carrera como profesional. Por lo menos los venezolanos nos hace ring tu nombre rápidamente, obviamente gracias a tu padre que estaba envuelto toda la vida en el béisbol. Tú también creciste en el béisbol, pero háblanos un poco de tu camino, de Luis Durante Jr., cómo llega a donde está ahora mismo en la organización de los Marlins en Miami. No, bueno, creo que más que todo el cariño que se le tiene al equipo, gracias a mi papá. Mi papá estuvo, pasa de los Expos a los Marlins en el 2002, cuando hubo ese cambio de dueños, y de esa vez ya tenía en Júpiter, tenía a mi papá de shortstop pasando al tercera a Miguel Cabrera, y era un momento que era increíble ver a Miguel en el terreno. Era fantástico verlo, o sea, las habilidades que entonces mi papá me decía, ese tipo va a ser el mejor, ese va a ser increíble. Y yo, bueno, ok, está bien. Y fue uno de esos momentos que uno ya le gustaba el deporte, pero se enamora mucho más. No sé si le pasó a usted, a mí me pasó con el Barcelona cuando conocí a Ronaldinho, eso es otro cuento, pero pasa así. Miguel le da un clic al juego y uno como que, wow, qué bonito. Y de ahí para adelante, bueno, los Marlins ganan la Serie Mundial 2003 y fue algo muy bonito ser ese equipo que nadie cree en ti, y yo estaba en Acarigua, la gente te decía como que, oye, tú estás loco, o sea, vamos a ir a los Yankees, que te le vas a ir a estar yendo a los Florida Marlins. Y yo, no, pero este es el equipo que me gusta. Claro. Y contra tu futuro jefe, Luis. ¿Ah? Contra tu futuro jefe. Sí. Sí. ¿Quién iba a imaginarse, no? Sí. Y bueno, ganan y uno con la emoción, ¿no? Y bueno, toda la vida ese cariño al béisbol.
como te digo, como ustedes también lo pudieron haber hecho, jugaron, pero hay gente que tiene habilidades muy increíbles. O sea, Sí, sí. yo... Monte de Oca jugando PlayStation es buenísimo, Luis. Jugando Un PlayStation. killer. Sí. Aquí el béisbol estaba impresionante, pero aquí las cuestiones no funcionaban muy bien. Oye, Y Luis, tú sabes que tú comentabas acerca de eso de Cabrera. Ya te dejo continuar, pero yo también tengo una anécdota muy similar porque tú dices que de alguna manera te enamoraste más del equipo de los Marlins o del béisbol cuando viste jugar a Cabrera y tu papá te decía, oye, este va a ser el próximo, este es Miguel Cabrera. Yo cuando fui al estadio de los Marlins por primera vez, en el estadio de los 1000 nombres, creo que era el Sun Life Stadium o Pro en ese player, momento, creo que se llamaba el Pro Player Stadium en ese Joe entonces. Rogan, ahí tuvo lo que sea. Sí, yo cuando estuve allí, por primera vez me senté en el right field. Y Cabrera, antes de tocar, él firmó como shortstop, pero antes de tocar la tercera base, la primera base que también jugó por allí, él jugó en el outfield cuando debutó con el equipo de los Marlins. Claro. Y era right field y, oye, buen brazo y se movía bien. Y cuando yo por primera vez me siento en el estadio a ver un juego, por primera vez en cualquier tipo de estadio fue a ver un juego de béisbol, me siento en esa primera fila del right field y Cabrera es el primer jugador allí. Desde ese momento comencé a jugar, a posicionarme en el right field cuando me ponían en el outfield, a jugar de esa manera. En el right field, Leandro. No, uno tiene que jugar donde ponga el coach. Si te dicen el right field, pues vamos a jugar right field. Después nos quedamos después nos quedamos detrás del plato, pero nos tocó estar en el right field en algún momento y uno empezaba a jugar de la misma manera que Cabrera porque fue el primer pelotero que vi y era de Venezuela como yo, ahí de frente, ¿no? Tan cerca como puedes estar desde el right field a la primera fila de los asientos. Tú sabes que es curioso, porque entonces los tres básicamente somos generación fanáticos de ese campeonato del 2003. Sí. Yo, en lo particular, fíjate que lo mío, yo era fanático no tanto de Cabrera, obviamente sí de todo el equipo, pero el póster que yo tenía en mi cuarto, por ejemplo, era de Dontrelle Willis. D-Train, ese era el que a mí más me gustaba, de Dontrelle Willis. Y lo seguí, obviamente, lamentablemente cuando lo cambiaron, Detroit, hasta en Cincinnati pasó, en fin. Pero era de lo que decía Luis, ese equipo era un underdog, no era favorito y le ganó a los poderosos Yankees. Y a lo que voy es que a partir de allí, después de las ventas de los jugadores, de los equipos y tal, hemos hablado y lo hemos notado mucho, y te aseguro que tú también lo has sentido en la calle, Luis, obviamente ese descontento de la gente que era fanático o ahora mismo tienen ese fanatismo dormido, lo que sea, con los Marlins. Pero fíjate que nosotros tres nacimos de ese fanatismo del underdog de los Marlins del 2003. Hay cierta relación y no quiero decir que vaya a ganar el campeonato, ni mucho menos. Ya sabemos todo lo que pasó ese año en el 2003, la cantidad de figuras que había, pero para entonces no lo eran. A lo que voy es que este equipo es underdog también y está respondiendo y callando muchas bocas también. Yo estoy seguro y creo, y te pregunto si en la organización también hay esa esperanza de que este equipo está creando nuevos fanáticos o reavivando el fanatismo del béisbol aquí en Miami, Luis. Sí, eso es lo que uno quiere, ¿no? Al final, no hay nada mejor que tener un estadio lleno de fanáticos apoyando al equipo, los jugadores, o sea, juegan de distinta manera, el juego se siente distinto y esperemos que eso ocurra y siga ocurriendo, de que pase eso, porque es verdad, o sea, como dice, ok, somos de la misma generación, así, nos enamoramos del béisbol así gracias a esa serie mundial, pero ¿qué pasó después? Yo fui uno de esos desilusionados que dice, mira, ¿y qué pasó? ¿Y qué hicieron con el Poch Rodríguez? Y mire, ¿qué hicieron con Derek Lee? Y ese era el equipo que habíamos quedado campeón, porque hay que cambiar a los jugadores. Yo le pregunté a mi papá y mi papá no sé, él no me sabía responder bien ahí eso. Y pasó esa vez. Después, más adelante, uno empezaba a enamorarse del equipo y entonces como que no hacía ese clic, lo que pasó también anteriormente. Pero esta vez el cuento es distinto. Esta vez el cuento es distinto. Se está haciendo un buen trabajo desde adentro y crear un equipo que ahorita estamos empezando a ver y grabarnos esos nombres. A Jorge Alfaro quechando. Tenemos a Brian Anderson tercera. O sea, gente así. Y bueno, trayendo a figuras como Marte en center field, empiezan a salir estos nombres de abridores que tú dices, ok, se está formando la rotación, se está formando, y yo creo que ya para
si Dios quiere, para el año que viene posiblemente podamos ver un roster mucho más concreto en lo que podamos ver en muchos años. Sí. Oye, Luis, de alguna forma nos comentabas desde niño, estás conectado a este equipo, tu papá trabajó con el equipo, te enamoraste del equipo por vía de Miguel Cabrera, ese gran jugador, después entras al equipo a trabajar con lo que es la experiencia, el fanático, pero ahora estás dentro del clubhouse, ahora tienes la oportunidad hasta de traducir a los latinoamericanos del equipo cuando se tratan de entrevistas en inglés, tienes la oportunidad de hacer varias funciones con el equipo. Coméntanos esa experiencia de trabajar dentro de un clubhouse de Grandes Ligas, trabajar de tan cerca con estos peloteros y figuras del el mejor béisbol del mundo. Sí, el trabajo de todo un poco. O sea, mi título es Player Relations Spanish Media Liaison, entonces como Player Relations soy el puente de casi todos los departamentos de la oficina con los peloteros. Recursos humanos, partnership, marketing, todos los departamentos que están ahí. Y en Spanish Media Liaison trabajo en ayudar a la prensa a tener esa conexión con los jugadores, también como traductor. Coordino también los alumnos y el departamento que tenemos un poquito de todo, como Ricardo Montes de Oca. El departamento de familia, que son las esposas y los hijos. Sí. De los peloteros. Entonces, un poquitico de todo ahí. Oye, tremenda responsabilidad esa, Luis. Esa última es bien difícil, sí. Pero es muy importante. A los jugadores hay que tratar de atender lo mejor que uno pueda, de que no tengan ese peso en el terreno, de estar pensando en que, oye, tenía que hacer esto para atender a mi mujer o a mi hijo, lo que sea. Entonces uno los ayuda a que su concentración prioritaria sea la pelota. Pero sí, el ambiente de cómo uno manejarse ahí, gracias a Dios, ha sido algo que ha pasado de uno haberlo aprendido durante los años. El cómo hablarle a los jugadores, esa relación, cómo tiene que ser, y mantener esa distancia pues, entre la amistad y el profesionalismo, que es muy importante. El ambiente ahí hay que conocerlo. Bueno, un ambiente de deporte, ¿no? No sé si se puede decir la chelcha. Sí, la palabra que hay que entenderla, ¿no? O el bullying, así que hay gente que lo ve mal, pero es muy de nosotros, pues. Sí, es muy interno. Pero llega un momento que estás con un conjunto de amigos, ¿no? Sí. Imagínate. Tú sabes que es difícil, Leandro, si a veces a nosotros nos cuesta mantener felices a nuestras esposas en la casa. No, imagínate. Luis Durante tiene que mantener a 30 y pico. No, Luis, mira, no está fácil. No está fácil. Mira, Alejandro Villegas es muy bueno haciendo eso, él se encarga de pegar los platos de la casa, él paga así. Son como 31, porque imagínate, con la que tiene la casa también, que mantener. No, Durante Superman. No está fácil. Oye, Luis, en ese cambio, justamente en ese trabajo, y aquí tengo que hablar también con la experiencia que hemos tenido Leandro y yo con el programa local que tenemos en Miami. Ya vamos para casi 3 años con el programa de manera ininterrumpida. El punto es que empezamos y estaba la gerencia anterior. Y nosotros hemos vivido de manera indirecta el cambio en cuanto a la relación, justamente al trabajo que tú haces, el cambio en cuanto a la relación con la prensa y los medios hispanos. Realmente ha sido un cambio de 180 grados. Antes, para conseguir un jugador era sumamente difícil, básicamente tenías que hacer tú directamente el contacto, ¿no? Ir al estadio, hablar con X pelotero, hacerlo tú mismo. Y realmente el trabajo que has hecho tú junto a John Eric Álvarez también en lo particular con nosotros realmente, y quería aprovechar la oportunidad para felicitarte con eso y además agradecerte porque realmente nos has ayudado a nosotros y a los fanáticos de los Marlins que están por allí, que escuchan el programa, obviamente. Eso es muy importante, Ricardo, porque mucho más. Te tengo ahí, Montedoca, y te atajo ahí, como siempre decimos en el programa, porque al final del día la entrevista no es para nosotros. Claro. Nosotros simplemente somos el puente del jugador al fanático que tiene algunas incógnitas que nos las dejan saber al aire. Y eso le beneficia al equipo, al jugador,
evidentemente al fanático y bueno, también a nosotros porque servimos como ese puente y es lo que queremos al final del día. Y te pregunto, Luis, ¿hubo un cambio, o sea, se habló sobre ese cambio, se comentó sobre ser más accesible con la prensa hispana? Llévanos un poco a eso. No, bueno, creo que más que todo la mentalidad que hay es eso de que nosotros somos, o sea, de nuevo, los underdogs, los little people, right? Aquí, de que vamos a estar, si te notas la prensa, si notas social media, notas los juegos, a veces uno hace cosas en los juegos increíbles y siempre uno ve ahí en las redes otros equipos, otros equipos. La prensa en realidad se le olvida un poquito de los Marlins y, y uno tiene que acordarse de lo que están siempre apoyando al equipo en las malas y en las buenas. Y creo que sería un poquito desagradecido no ayudar a aquellos que siempre han tendido la mano, han demostrado al fanático lo bueno y lo positivo que se está haciendo aquí. Y bueno, esperemos que sigamos mejorando como equipo y las relaciones con esos nuevos medios de prensa que están ahorita cubriendo el equipo sigan creciendo también, como el Camerino. El Camerino, imagínate, nosotros metidos en una serie mundial, hacemos un podcast así en serie mundial edition, algo así. Ya lo pusiste, anótalo ahí, Montedoca, anótalo ahí. Eso, Anótalo. Sí, anótalo ahí, Montedoca. Eso no quiere decir, Luis, eso no quiere decir que cuando veamos cosas que no nos gustan dentro del terreno o fuera del terreno, con los Marlins o cualquier otro equipo, pues no vayamos también a desarrollarla porque también es parte de. Sí. A Montedoca a veces se le pasa la mano, si tengo que decir. Bueno, yo te digo, y tú lo sabes, Luis, Brinson nos está callando la boca. Sí, oye. Sí, callando la boca, pero vamos a estar claros. Mientras haya conversación, eso es lo importante. Los números están ahí, eso no hay que negarlo. Si uno ve los números de Brinson desde el principio, es como son números difíciles de ver y ver que, y él lo sabe, o sea, es algo que él lo sabe muy bien. Entonces, el béisbol es algo tan loco porque siempre hemos visto a Brinson el talento que tiene, porque tiene un gran talento y ahora uno lo ve también de Harrison, pero, imagínate cuando Harrison también empiece a darle con el madero, o sea, esa combinación de esos muchachos, eso va a ser muy, muy bueno. Sí. Muy bien, Luis, vamos a tocar el tema del COVID. Obviamente fue el tema principal del comienzo de la temporada. Tú mismo ya lo confesabas de que hubo dudas o no sobre continuar la temporada, que recién empezaba. Pero primero cuéntanos tu experiencia. Tú fuiste uno de los que estaba en el hotel, que estuvo... ¿Cuánto? 2 semanas fueron en total los que estuvieron en el hotel encerrados. Háblanos de esa experiencia, de esa incertidumbre, de esa no saber lo que va a pasar. Cuéntanos tu experiencia tú primero, antes de hablar del equipo general. Sí, bueno, para serte sincero, era como no saber exactamente qué estaba pasando. O sea, sí sabíamos, pero no sabíamos para dónde íbamos. Ese era el problema, de que entonces yo hago chiste de la situación como típico venezolano que a veces se ríe de la tristeza a veces de que era como un tipo bachelor. No sé qué ¿cómo es? Sí, ese live TV que entonces te da la rosa. Reality TV. Reality show, sí. Exacto, te dan la rosa y te tienes que ir. Entonces era así, entonces uno recibía los mensajes de que si tenías o no el COVID. Y si lo tenías, tenías que alejarte del equipo completamente porque ibas a seguir, o sea, contaminando. Claro. Y era así, o sea, en largas noches, esperando hasta las 3 de la mañana cuando llegaba el mensaje y después al día siguiente volver a escupir en el botecito, asegurarse de que no se estaba expandiendo más el virus en el equipo. Y es algo loco, el no sabe trabajar en una pandemia no es fácil y eso pasó y no sabemos exactamente cómo llegó a ocurrir porque es difícil saber, de rastrear en realidad cómo empieza esta situación. Y era difícil, era un poquito difícil
cuándo iba a parar, porque seguían positivos, cada día era un positivo, cada día era un positivo. Y decía, entonces, ¿cuándo va a terminar esto? Y hasta que empezaron a salir todos los resultados negativos, y entonces empezó ya la fase 2 de que fue, ok, vamos a resolver ahora el problema. Enviar a los muchachos a Miami, a que pudieran recuperarse, tener un lugar más cercano a sus familias, que estuvieran cerca del estadio, así uno podía atenderlo de mejor manera, porque afecta también psicológicamente, de estar encerrado ahí, no sabe qué está pasando, y queríamos que los muchachos estuvieran de la manera más cerca al equipo, y que se acordaran que a pesar de que están lejos, son parte también del equipo. Claro. Sí, bien. Ya después de eso era como que rascarse la cabeza y decir, bueno, ¿y ahora cómo vamos a conseguir 18 jugadores? ¿A quiénes vamos a subir? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Y empezaron a darle la oportunidad a muchos jóvenes a subirlos, sobre todo el departamento de scouting hizo un trabajo increíble de conseguir lanzadores de liga independientes que tú decías, ¿ese es el nombre de quién? Y venía, sacaba 3 outs y hacía un setup y ya ganábamos el juego. Y uno como que, wow, eso lo vimos más que todo en Baltimore. En Baltimore era, como te digo, literalmente alguien se ponía en ese montículo, Cervelli iba y decía, mucho gusto, Francisco Cervelli. Wow. ¿Cómo estás tú? Y estábamos ganando juegos así, de esa manera. Y yo creo que es algo muy romántico de la situación de ahorita, es así como que, wow, estamos perdidos, nos estamos encontrando, pero no, y es lo que tiene el juego ahorita de este equipo, que no se sabe en realidad cómo es el resultado. Un día perdemos 29 carreras a no sé cuántas, y el ¿Cómo otro dolió día... eso, hermano? ¿Cómo dolió? Todavía Se no ganó la caemos. serie, se ganó la serie. No, pero ganamos la serie, ganamos la serie. Se ganó la serie. Sí. Ayer pasó también lo mismo, de como el primer juego, todo el mundo, ok, noche de Sisto, aquí vamos. Sisto es humano, Sisto Claro. le atacaron antes de tiempo, la recta no le quedaba tan alta como la quería, y empezaron a darle eso, un equipo veterano como los Nationals. Sí. Y después ganamos. Pero me fui por lo de ganar, disculpa. No, perfecto, porque justamente eso es parte de la historia. Y espero que en unos años hagas un librito, Luis, porque supongo que hay muchas historias Sería con respecto buenísimo. a esos días que pasaron allí, Leandro. Oye, Luis, el equipo de scouting hizo tan buen trabajo que encontraron no a uno, sino a 2 Josh A. Smith. Sí, como para ponerle el trabajo más fácil a ustedes, ¿no? sí. Pero ahora Josh A. Smith dice, I'm the only Smith now. Eso sí. Sí, es verdad. Oye, Luis, pásale esta agüita por favor a Josh Smith. Pero ven acá, esos son 32 mujeres que tengo que mantener felices, hermano, y me vas a poner agua también. Son 32 y la que tengo en casa, por favor. Déjeme respirar, decía Luis Durante. Hay veces que sí, lo tenía como que no sé quién para Smith, y yo, wow, ¿cuántos Smith? Diciendo el nombre, gritando el nombre allá en el club. Smith, ¿quién es el primero que voltea? Pero ¿cuál de los dos es? Entonces, imagínate, ¿no? Que la esposa de Josh A. Smith. Sí, bueno. no, y teníamos los Rodríguez también, porque yo también tengo que trabajar con los coaches. Tenemos Robert Rodríguez, Eddie Rodríguez, Sean Rodríguez. Sí. Son hermanos dos de ellos, ¿no? Robert y Sean son hermanos. Robert y Sean son hermanos. Luis, además, regresando Ricardo, para regresar un poquito a lo que comentamos acerca de la historia. Tú comentabas, ¿no? Que la prueba todos los días, esperar el mensaje. Nosotros como comunidad, todo el mundo a lo largo del país y el mundo, ha tenido que hacerse varias pruebas constantes debido a que estuviste... A Leandro no le gustan mucho. Las detesto. Está cerca de una persona y me entiende que lamentablemente se contagió, tienes que estar también pendiente, aislarte. En la radio se vive un poco. En nuestra emisora surgimos también nuestra especie de brote también, ¿no? Como los Marlins, como tantas partes del mundo. Fuiste a algún lugar porque, caramba, tampoco te puedes quedar encerrado todo el tiempo, sales del lugar, regresaste esta semana y durante esa semana te practicas un examen a ver si te contagiaste durante el fin de semana. Como peloteros, ¿no? Como miembro del equipo que tiene que pasar por estas pruebas de una manera mucho más consistente. ¿Qué tan engorroso es el proceso? Y coméntanos alguna anécdota que tienes durante ese proceso.
No, bueno, yo no sé, yo lo veía de la manera, era que necesitaba que cuidarme mucho más. O sea, Claro, no lo quiero decir de esta manera, pero los peloteros tenían otra gente que en ligas menores iban a subir y lo reemplazaban, ¿me entiendes? Entonces yo como que, ok, me enfermo yo y como Carrizo, entonces yo, Claro. porque le iba a dar un peso muy grande también a los otros compañeros del departamento. O sea, y también eso se habló entre todos nosotros del departamento y que, oye, aquí, o sea, nadie se quiere enfermar, nadie se Claro. quiere enfermar, pero había que tomar muchas precauciones y de hecho nuestro departamento lo dividimos en distintos grupos para no estar siempre juntos y tener distintos grupos para, en algún caso, que alguien se enferme. ujú. Pero sí, sí, lo hicimos de esa manera. ¿Cuál era la segunda? La segunda pregunta dijiste que era... Como el tan engorroso el proceso para los peloteros también, y si hay alguna anécdota de tantos exámenes que has tenido que practicar. No. Al principio uno como que es como todo de costumbre, todo de costumbre. Ya después era, no tenemos una aplicación que tenemos que hacer unas preguntas, sabemos Ujú. contestar unas preguntas, sabemos cuándo hay que ir, y nos dicen la hora y la habitación donde hay que ir, entonces es cuestión de costumbre. Ya ahorita eso no afecta. Claro. Anécdota, bueno, ya muchos han aprendido a llenar el tubito en un solo escupitazo. Lo aguantan desde que sale de la habitación, baja por todo el ascensor, y cuando llega, y ya listo. Un solo. El tiempo es oro, es Ya son unos importante. expertos. Sí. O sea, bueno, No, por lo y menos no se realmente practica de la manera común, Ricardo, ¿no? Que con el hisopo y toda la cuestión que, bueno, lo de la nariz, imagínate. quita. Sí, sí, sí. ¿Te has hecho ese, Luis, el de la nariz? ¿Ese lo han hecho? Es No horrible. durante la pandemia, eso, o sea, anteriormente una vez me Sí. hicieron algo en la nariz, pero no es muy No, emocionante la no, no. experiencia. No, pero que va a ser emocionante eso, No, Luis. y qué bueno saberlo, porque recuerdo cuando estábamos siguiendo esa noticia, Leandro, yo le decía a Leandro, oye, todos los días la cuestión de la nariz. No, menos mal que no es así entonces, porque Sí, sí. imagínate. No, No, está y bien. creo, Luis, sí, creo, Luis, que los Marlins y realmente MLB en general ha hecho un trabajo formidable para contener esto. Y también lo hemos hablado varias veces, esta temporada ha sido tan extraña, es decir, no solamente ha habido suspensiones con respecto al COVID en una temporada acortada, sino además también hubo el momento de la justicia social, que se suspendieron, cada equipo suspendió por lo menos un juego. Ahora la cuestión del humo en el oeste de los Estados Unidos también ha suspendido. Y realmente está la temporada viento en popa y la mayoría de los equipos pareciera llegar a los 60 encuentros, algo que parecía imposible hace un Un mes, mes. tal vez. Ujú. Luis, háblanos de ese momento del asesinato de Blake James ya cuando fue, hace como 2 o 3 semanas, ¿no? Sí. ¿Cómo se vivió el vestuario, cómo se vivió el clubhouse en esos días? Sí, es una situación muy difícil o sea, tenemos un país que, como sabemos, dividido por esas situaciones y por supuesto el miedo era que en muchas ocasiones ocurriera también en los clubhouse, porque cada cabeza es un mundo, piensa de distintas formas, eh, y no se puede juzgar así. Entonces, era cuestión de muchas reuniones, los muchachos hablando, porque sabíamos que es la manera de resolver las cosas y siempre de verse en como dicen, middle ground, es hablando, y tomaron esa iniciativa muchos de apoyar, y levantar sus voces y decir que estaban en desacuerdo con, con esto, toda la situación que está ocurriendo aquí en el país. Y pues para muchos, o sea, porque es cuestión de explicarle también al dominicano que, Ujú, que ujú. llega aquí recién llegado, o sea, a veces ellos son muy cerca de Haití, su color de piel es bien oscura, a nosotros también, al latino también nos ven a veces de distintas maneras, eh, y es cuestión de tener un país más justo, así sencillo.
pero son problemas políticos que son muy, muy, muy profundos. Creo que necesitaríamos otros 40 minutos para ese tema. Pero metiendo manos, sencillamente, los muchachos representando, ellos son una voz para reflejar lo que se quiere decir y cada vez que ellos puedan apoyar, lo van a hacer. Y eso fue lo que aquí prácticamente se dijo la gerencia, se le dijo a los muchachos, no tengan miedo en alzar su voz, digan lo que de verdad sienten y si es algo que piensa que es injusto, díganlo y los Marlins van a apoyar a sus jugadores en eso. La semana pasada te cuento. Por cierto, Luis, eso demuestra la conexión que hay, ¿no? Entre la gerencia sí. y los jugadores. Conexión que es noticia, se sabe, se conoce, que antes no existía. Exactamente. Déjame. Ojo, pero ojo, existe esa conexión así por mensajes, por reuniones, pero algo que me parece interesante. Jeter nunca va para el clubhouse. No, claro. Sí. Pero por lo menos se relatan los mensajes, ¿no? De alguna manera u otra. Jeter sabe que ese es el espacio de los jugadores. Hay un respeto distinto, es como que te dejo ser. Exacto. Claro, eso te lo pregunto. ¿Por la pandemia no va o por su...? No, él Pero las veces que ha ido, creo que ha ido como 3 veces desde que estoy ahí, y es porque va y les presenta a los muchachos, mira, este es el grupo de partnership, y lleva al grupo de partnership que los presenta, claro. este es el grupo de marketing o este es el grupo de venta, porque se está tratando de crear una mentalidad, una sola, de que mira, el equipo, ustedes son los que van afuera y ganan y hacen lo demás, pero también tenemos un equipo atrás de ustedes que quieren estar como con el mercadeo para los Marlins, estamos vendiendo entradas, el equipo de departamento de prensa, excelente. El departamento de prensa y el de las redes sociales, lo comentaba con Ricardo, excelente, han hecho un trabajo espectacular en las redes sociales, en verdad. Gracias. Sara Peñalver, de verdad que... Muy bueno. La gorra con Sara. Es que hasta en el juego de 29-9, hasta ponías cosas ahí en las redes, buenas, tú sabes, cómicas. Sí. Pero bueno, adelante. Luis, antes de contar lo que sigue, y ya para terminar el podcast, y lo vamos a terminar en una buena nota. Luis, muchas gracias por este tiempo, porque podemos contar contigo para decirnos esas historias dentro del clubhouse. Es muy importante, creo que el fanático así logra pegarse más al equipo, sea donde sea de Miami o de cualquier otra parte del mundo. Gracias por tu momento en este podcast, pero no te puedo dejar ir sin antes preguntarte sobre esto. Hace unos días los Marlins estaban lanzando Sixto Sánchez y ganó. Creo que fue en el juego de doubleheader que él lanzó los 7 innings completos. Y yo estoy en el carro. Déjame interrumpirte. Adelante, estás ahí. Para contar, tú sabes, las películas que ponen cosas que van de manera simultánea, pero dos historias. Sí. Yo estaba viendo el juego por el celular. Buenísimo, porque me llevaron a Home Depot, Luis. Pero buenísimo. Bueno, eso es cuestión de otra cosa. Sí. Y de repente se acaba el juego y nada, yo apago el celular, esperando el segundo. Y me empiezan a llegar mensajes de Leandro Soto. Pim, pam, y yo, ¿pero qué es esto? Y me vibra el reloj. Con unas notas de voz que dale, relata qué fue lo que escuchaste. Entonces yo voy en mi carro tranquilo, prendo el radio para escuchar el postgame por parte de Kyle Silaff, ahí en 940 Wings. Saludos a los colegas en la radio de inglés. Y está Luis Durante traduciendo las preguntas de Kyle a el pitcher de esa tarde, Sixto Sánchez, después de haber lanzado 7 entradas completas. Entonces Kyle viene y le pregunta, oye, en verdad que se ve que te fue muy bien hoy, que tus cosas estaban trabajando. Luis le traduce a Sixto responde, traduce de Luis a Kyle, y después Kyle le pregunta, se nota también que tú cuando estás en el Montículo no le tienes miedo a nada ni a nadie. Traduce Luis Durante y Sixto dice, no, yo no le tengo miedo a nadie. Firme. Responde Luis Durante y traduce en inglés, y después se le ocurre a Kyle, la gran idea a Kyle de preguntar ¿por qué? Ven acá, Kyle. Ven. ¿Por qué? Le pregunta ¿por qué? ¿Por qué tú no le tienes miedo a nadie?
Y ya después dejo a Luis contar esta última parte de la historia. No, yo tampoco, yo no esperaba la respuesta de Cristo y como que sabía yo también más o menos cómo traducirla. Yo le iba a traducir because I have a lot of guts. Sí. Esa es la manera correcta de decirla. Sí. Pero no sé, era Fue muy cómico, natural. Fue muy fue natural. natural. Y otra cosa que no pudieron ustedes verle la cara a Sisto. Sisto estaba así, mirando hacia abajo, sudado, tú veías así, sudor le recorría todavía la nariz así, porque no tengo muchos cojones. Tengo muchos cojones. Yo lo miro y yo como que, De verdad. wow. ¿Qué hago ahora? Dijo Luis. Al final, ese es el problema ese cuando uno traduce, de que uno quiere como que de verdad reflejar todo lo que él está diciendo. Y yo como, because I have a lot of guts. Y de repente terminé diciendo, because I have a lot of cojones. Espectacular, eso fue muy bueno. Yo imagino la cara de Luis durante, oye hermano, pero esto fue en inglés, esto lo escucha de Jeter. Sí, pero de verdad que sonó muy bueno. Y después, bueno, ahí es cuando tú ves, después sale Jorge por atrás y que diciendo, I was there, Jorge Alfaro, I was there too. I was there too. Jorge Alfaro también estaba ahí. Como para decir, yo también tengo. También un poco a mí también. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Escucharon a alguien en el Clubhouse? ¿Lo escuchó tu jefe directo? ¿Se rieron de esa situación? Les pareció cómico más bien. Igual que a nosotros. No, está bien, eso, a ver, ya fuera de broma y todo eso, crea personalidad en el deportista. Es decir, tú lo mencionabas al principio de la entrevista con el Miami Heat, Luis, Jimmy Butler es un tipo que habla sin filtro, ¿ok? Y en otros equipos ha sido crucificado por eso, y aquí en Miami Heat le digo, mira, dale, habla. Si tú dices grosería, eso es culpa de los medios, no es culpa tuya, ¿entiendes? Y eso ha creado esa personalidad. ¿Por qué no crear algo similar con lo de Sisto Sánchez, que él hable sin filtro? Allá tú que tienes que traducirme. Te dejo esa, Luis, toma, ahí está. Dale, eso te toca a ti, yo, cojones, dale. Pero bueno. Bueno, mal que esta no le tocó a John Eric, ¿oíste? Bueno, mal que esta no le tocó a John Eric. Sí. Miren, no sé si hay tiempo para una rapidito, otra anécdota. Ver, claro. La primera vez que tuve que traducir yo en este trabajo fue al frente de un montón de personas. Tenía Michael Hill, Derek Jeter, Víctor Mesa Jr. Al frente, justo al frente de mí, tenía Mark Anthony también. Ahí. Sí. Yo así me sentaron con mi microfonito así y me acuerdo que Jeter empezó a hablar y hablaba. Yo lo quería escuchar y yo, wow, tengo que traducir todo esto, acordarme. Y una de las palabras que dijo es que nosotros estábamos we're very excited about ese es difícil. This new edition. Y es una muy difícil porque yo lo dije, no estoy muy excitado por la cuestión, por este nuevo miembro de los Miami Marlins. Y yo me acuerdo que cuando yo dije esa palabra, Mar Anthony me volteó y me miró así como que, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a este? Me miró y me dijo, hay una flor. Sí. Pero no, eso me cargó por muchos días con la cabeza full y busqué y todo. Claro, y o sea, es una palabra que de emocionado. Y en la lengua, la Real Academia Española lo categoriza así. Pero uno el venezolano y otro lo ve por otra. Se siente muy excitado. Sí. Con nosotros no funciona mucho esto. No te va a volver a pasar eso, créeme. Sí. Con la palabra. Pero bueno. Oye, Luis, 49 minutos, casi 50 minutos que nos has regalado. Realmente un gusto, la hemos pasado bastante bien, hablando de pelota, hablando de los Marlins, qué mejor que eso. Como lo dije a mitad de la entrevista, muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo tú y también de los Marlins en Miami con respecto a la prensa con los medios hispanos. Gran trabajo que están haciendo ustedes. No solamente es el éxito que están mostrando los Marlins en el terreno, los jugadores, sino también en el detrás de cámara, ¿no? Que es a veces lo que no se ve, pero sí se escucha con lo de los cojones, pero realmente muy agradecido, Luis. Realmente la pasamos bastante bien aquí en el camerino. Última pregunta, Luis. Why not us? Why not us? Yo creo que hay que seguir haciéndola.
y seguimos. Y Why está not la us? otra ya, si están prestando atención ahora, ¿cómo es la cosa? Are you paying attention? Are you paying Yeah. attention? Are you paying attention? Esta es la primera parte. Sí, perdón. Estamos haciendo muchas preguntas. Sí, No, yo creo no, que está bien. los malinos están haciendo muchas preguntas, Alonso. Es momento de preguntar, ya son cuántos años sin preguntar algo. verdad. Luis, muchas gracias, como decía Ricardo, gracias por tu tiempo. Esta es la primera parte de varios episodios que vamos a tener con Luis Durante, lo certificamos porque los Marlins seguirán respondiendo a la pregunta que se le han hecho a la ciudad, Why Not Us, y también al país. ¿Están prestando atención?